Hola, muy buenas. En la vida, si queremos ser precisos, no podemos hablar simplemente de gente rica y gente pobre. Es más, se está quedando anticuado incluso el dividir a la población en clase alta, media y baja. Y si no, que se lo digan a unos investigadores de los Países Bajos. Hoy, en Simple Política, ¿cuántas clases sociales existen? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y si ayer decíamos el placer que nos daba saludar después de la Semana Santa a Emilio Ordiz, pues como cada jueves, un placer saludar a Lidia Núñez. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, Adrián. Pues muy bien. ¿Pilas cargadas o qué? ¿O depresión Sí, postvacacional? ¿Tú eres de las de pilas cargadas o la de depresión postvacacional? tengo que decir que un poco ambas. O sea, me da pena que se hayan acabado las vacaciones, pero vuelvo con más energía también, así que bueno. Bueno, venga, vamos a tratar de animarnos como siempre haciendo nuestro episodio semanal en el que más que tocar una encuesta, un barómetro, y mira que esta semana se han publicado unos cuantos, lo que vamos a hacer es hablar de algo que normalmente está presente en todos los barómetros y que no se habla tanto, que son las clases sociales o cómo dividimos a la población. Hoy en concreto vamos a analizar, Lidia, un estudio realizado por el Instituto Neerlandés de Investigación Social que, investigando la desigualdad en ese país, lo que más ha llamado la atención del estudio es que ha definido, no voy a decir crear, pero ha definido 7 clases sociales. Yo lo decía antes, no nos podemos conformar con el clase alta, media, baja, pero es que estos neerlandeses han sacado 7 clases sociales. Y tú has estado mirando un poquito ese informe, así que Lidia, cuéntanos, más allá del titular, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué hay? Sí, la verdad es que es un informe bastante llamativo y muy interesante, porque normalmente estamos acostumbrados a hablar pues de la clase alta, la media y la baja. Esto de que haya 7 es bastante relevante. De hecho, el concepto de clase, cuando hablamos de clase social, nos basamos un poco en la idea de la posición que una persona ocupa la sociedad, que estaría determinada pues, por su nivel de acceso a recursos económicos y también sociales. Y es precisamente en este punto donde se encuentra la novedad de este estudio holandés, y es que es cómo han categorizado las clases sociales. Por lo que, antes de contaros cuáles son estas 7 clases, vamos a explicar los factores que se han tenido en cuenta para configurarlas. Normalmente se toma como referencia el nivel económico, pero en este estudio han añadido además el capital social, el capital cultural y el capital personal. Ahora vas a tener que explicarnos despacito eso de capital cultural, personal, etcétera, porque sí que es verdad que cuando hablamos de capital, hablamos de dinero, es lo que más nos suena a la hora de hacer clase alta. Es decir, tú te dices, alguien de clase alta, pues alguien que tiene mucho dinero, muchas propiedades, mucho patrimonio, pero en esta encuesta, como tú dices, capital social, cultural, personal, ¿cómo se define esto, ¿no? ¿Qué dice el estudio de esto? Bueno, pues como comentas, el estudio toma en primer lugar como referencia el capital económico, que es el que nos suena a todos. Hace alusión a los ingresos, a los activos líquidos que tenemos, el capital inmobiliario y también el nivel de estudios. En segundo lugar, tendríamos el capital cultural, en el que se incluye el estilo de vida, que haría alusión a si puedes permitirte irte de vacaciones en el extranjero, la frecuencia con la que sales a comer o acudes a teatros, museos y cines. Dentro de esta categoría de capital cultural se ha añadido también las habilidades digitales, el nivel de inglés y cuál es el origen de tu primer apellido. Siguiendo, tendríamos el capital social, que hace referencia a la red de apoyo con la que cuentas, ya sean familiares, amigos, pero también tu red de contactos profesionales y el tamaño de tu red de discusión, esto es, las personas con las que puedes hablar de tus asuntos personales. Además, dentro de esta categoría de capital social se incluyen las ayudas públicas recibidas, así como aquellas más puntuales o informales. Y ya por último, tendríamos el cuarto tipo de capital, que es el capital personal o humano. Este es el que me ha parecido especialmente novedoso, ya que con él han querido medir tanto la salud física como la mental, así como lo que han determinado como capital estético, es decir, la propia apariencia autovalorada y la valoración de la apariencia percibida por los demás. Sí, la verdad que llama la atención. Yo creo que cualquiera, por ejemplo, también me llama la atención que en el cultural pues ya se tenga en cuenta el nivel de inglés, el origen del primer apellido, que en el social sea como la red de apoyo, ¿no? Esto de con cuánta gente puedes contar en los momentos difíciles, vamos a decirlo así. No sé, la verdad que llama mucho la atención.
Y como tú nos decías, todos estos elementos, mucho más allá de lo económico, es lo que han tenido en cuenta en este instituto para definir hasta 7 categorías, 7 clases sociales, 7 grupos sociales en este estudio, como decíamos, de los Países Bajos. Vamos allá, explícanos en qué consisten estos 7 clases sociales. Sí, ya no dejo más con la intriga, ya hemos explicado cómo se han determinado. Y bueno, como bien dices, son 7. Entonces vamos a empezar con las 3 primeras, que serían las que corresponderían a los grupos más altos, es decir, los más favorecidos. En primer lugar tenemos el trabajador, el estrato trabajador superior, que representaría alrededor del 20% de la población adulta, y se trata de un grupo en el que tiene un alto nivel en los 4 tipos de capital que hemos visto, tanto el económico, el cultural, el social como el personal. El siguiente grupo es el denominado como jóvenes privilegiados. Son aquellos que tienen un alto nivel educativo, también altos recursos, pero que aún están por desarrollar, como por ejemplo, pues aún tendrían que acceder a propiedades, a una vivienda, entonces están un poco en el camino. Y el tercer grupo más privilegiado es el de los jubilados con alto nivel educativo, gente con alto capital económico, en propiedades, además de inversiones financieras. Además, en su momento tuvieron buenos ingresos y, como decía, un alto nivel de estudios, pero que ya debido a su edad, su salud y sus redes sociales están más limitadas, lo que reduce su capital social y personal y le sitúa en el tercer puesto. Entonces, estas serían las 3 clases más altas. Vamos a ir luego al escalón intermedio, que tenemos 2. La cuarta clase social es el estrato medio asalariado, es la clase media por excelencia, porque tiene una posición media en los 4 tipos de capital. Y después tendríamos en quinto lugar el de los pensionistas, pero en este caso con un nivel educativo más bajo. Les diferencia de los anteriores jubilados de los que hablábamos en que tienen un patrimonio e ingresos decentes también, pero su capital cultural es bajo, con una vida austera, escasas competencias digitales y de nuevo, debido a la edad, sus redes sociales y familiares y de amistad son bastante limitadas. Sí, hasta ahora lo que hemos visto son la clase alta y media, pero me gusta porque no hemos visto clase alta y media, hemos visto 3 tipos de clase alta, 2 tipos de clase media, que eso es como interesante porque claro, aquí entran en juego todos esos capitales que tú estás diciendo. Llevamos 3 y 2 son 5, nos faltan 2 más e intuyo que es la clase baja donde parece que también hacen una distinción, es decir, dentro de la clase baja también hay 2 grupos. Eso es. De acuerdo con la categorización que han hecho en el estudio, nos quedan 2 clases que serían pues en el escalón más bajo de la sociedad. La sexta sería los trabajadores inseguros, que es precaria, es una clase precaria en 2 aspectos. Por un lado, tendrían dificultad para integrarse en el mundo laboral y por su bajo capital mental se enmarcan en personas con depresión, poca confianza en sí mismas. Además, los recursos de estos trabajadores precarios también son bastante escasos en otros ámbitos, ya que muchos de ellos pues, perciben bajos ingresos, tienen deudas y no tienen vivienda en propiedad y vivienda en alquiler. Además, los trabajadores precarios tendrían una salud física relativamente mala, redes sociales limitadas y un estilo de vida austero, lo que nos da pues, poco capital social y poco capital cultural. Y por último ya llegaríamos a la séptima clase social, que es la más precaria, y es aquella con una posición muy baja en los 4 tipos de capital. Alrededor del 40% serían jubilados dentro de esta clase y otra gran parte serían personas que no realizan trabajo remunerado y tampoco lo buscan. Estaríamos hablando de personas que estarían un poquito más ya en los márgenes de la sociedad. Y bueno, estas serían las 7 clases sociales y aunque ya las hemos definido, cabe destacar que en general serían clases sociales muy heterogéneas en cuanto a edad, sexo y origen y también, por tanto, tendrían perfiles muy diferentes en el aspecto político, como por ejemplo a la hora de votar. Sí, la verdad, y sorprende eso de la heterogeneidad en un país como los Países Bajos, donde hay tantos orígenes, tantas culturas, etcétera. Pero bueno, al final lo estabas definiendo tú. Dentro de que tenemos 7 categorías, las hemos tratado de definir en clase alta, media y baja, con 3 grupos, 2 y 2, y al final no deja de ser un poquito casi referirnos a lo que siempre hemos entendido. Pero oye, más allá, por no irnos sin hablar de política, y es que estas clase alta, o sea, estas 7 clases, clase alta con 3 grupos, media y baja, también tienen, lo estabas tú ahora introduciendo, diferencias a la hora de comportarse en política, de interpretar la política, de elegir de identificarse con unos partidos, ¿no? Intuyo que también tienen distintas características en este sentido. Sí, al final pues todo tiene relación con la política como nos gusta pensar a nosotros y bueno, por ejemplo, las 2 clases más altas, los de trabajadores superiores y jóvenes privilegiados,
no consideran que el país vaya en la dirección equivocada, que suele ser un pensamiento habitual, y esta sí que es una creencia muy extendida pues, en la clase media, en los pensionistas con bajo nivel educativo y los trabajadores inseguros. Precisamente estos trabajadores inseguros, junto con las clases más precarias, presentan un alto nivel de abstencionismo y en el caso de ir a votar optan por partidos outsiders, es decir, aquellos partidos que están fuera del espectro político más tradicional o convencional. Además, también se aprecia diferentes niveles de confianza política, lo cual es muy importante, ya que las clases más bajas tienen una menor confianza en los partidos. Y es que a pesar de depender en mayor medida del gobierno, ya que más de la mitad de los miembros de las 3 clases inferiores de Países Bajos son las más desfavorecidas, consideran que el gobierno no hace lo suficiente por ellos. Y además 2/3 cree que la gente como ellos no tiene influencia en lo que hace el gobierno. O sea, hay una falta de eficacia interna, ¿no? De no ser capaz de comprenderlo o de que sus demandas lleguen al gobierno. Entonces, al final, a mí esto me parece bastante relevante tener en cuenta todos estos factores a la hora de entender la desigualdad, ya que no solo se puede analizar desde una perspectiva de ricos y pobres, y esto también pues acaba explicando otros procesos como puede ser el populismo, ¿no? Cuando hablamos de los ganadores y los perdedores de la globalización, personas con competencias digitales o no acaban teniendo diferencias importantes, o el eje político, ¿no? Que acaba trascendiendo también el espectro izquierda-derecha, y ya introducimos también el aspecto de las identidades. Entonces, bueno, yo creo que aunque pueda sonar un poco excesivo 7 clases sociales, sí que tiene bastante sentido. Sí, pero fíjate que mientras hablabas estaba pensando en una cosa, que para denunciar la desigualdad o incluso para entender fenómenos como de dónde consiguen los votos la extrema derecha puede servir, pero yo creo que tú me vas a entender, a ti que te gusta jugar con los datos de los barómetros y demás, y es, si cogiésemos, qué difícil sería en un barómetro, por ejemplo, identificar estas 7 clases sociales, ¿no? Es decir, porque ¿cuántas variables deberías coger para filtrar y clasificar a los ciudadanos en las diferentes variables, O sea, ¿sabes? A la hora de luego relacionarlo con voto, intención de voto, tal, puede ser trabajo de chinos. Sí, es muy difícil, pero o sea, es realmente interesante porque, por ejemplo, algo que sí que se pregunta siempre es el nivel de ingresos, y entonces eso tú puedes decir, bueno, pues estás en un tramo medio alto, ya eres clase medio alta. Pues a lo mejor no, porque a lo mejor tienes un trabajo que no es fijo, no tienes una estabilidad, tampoco tienes una buena red de contactos, ya no solo a nivel personal, sino tampoco profesional, que te permita moverte. Entonces, al final, el factor económico no te está explicando tanto. O a día de hoy, quizás, tener un alto nivel educativo, no sé si tener un título universitario te posiciona ya en una posición, o sea, en una clase media o medio alta. Sí, no, al final, básicamente lo que me refiero es que van a tener que cambiar algunas preguntas de los diferentes barómetros para poder identificar a estas clases sociales. Por ejemplo, en España, que esto, recordemos, es un estudio que se ha hecho en un instituto neerlandés y que, bueno, pues sobre todo el objetivo era analizar la desigualdad en el país, y en eso sí que seguro que se puede aplicar al resto de países. Y como siempre, Lidia, pues muchísimas gracias por acercarnos una cuestión como esta, por hacernos entender mejor esto de las 7 clases sociales, que nos ha quedado mucho más claro. Y nada, la semana que viene te esperamos con un nuevo tema. Me parece muy bien. A la próxima lo creamos nosotros, esta clasificación de 7 clases sociales. Yo te lo dejo a ti. Yo, si tú estás animada, si tú estás aburrida, yo te lo dejo a ti. Pero bueno, te esperamos la semana que viene. Venga, encantada. Y vosotros ya sabéis, seguimos con nuestros episodios. Mañana cerramos la semana con uno más. Y ya sabéis que si no podéis esperar, pues que tenemos nuestro canal de Twitch. Nos podéis seguir también en YouTube. Y nada, que si no, os esperamos en el podcast. Así que nada, un saludo y que paséis feliz día. Adiós.